haces ahora. Dale, dale. Gracias por sintonizar Conciencia Top News. Hola, hermanita, ¿cómo estás ahí en los controles, Mariana? Gracias por esta radio. Estamos en el especial. Sí, con amigas. Hoy todavía no entró Claudio, está Liliana, Marta. Hola, ¿cómo están, chicas? Hola, buen día. Saludos Luisa, Ujú. Diana y Mariana, que nunca la saludo, pobre, y está ahí. Ay, hay que saludarla porque sin ella Claro, no hay sin radio. ella no hacemos nada. Decía Gracias a todo. Mariana. Así es. Y bueno, te cuento que hoy, que estamos grabando, sabes que esto va grabado, es el día de nuestra patria, la independencia. Ay, 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 qué palabra. ¿Somos verdaderamente independientes hoy? En fin. Argentina, América, el mundo nos está escuchando. Y hoy quisimos volver al aula, porque como que es lo nuestro, ¿te das cuenta? Porque, digo, nos habíamos ido con este tema de la mentira que estaba re bueno, 2, 3 programas charlando sobre la mentira. ¿A vos te gustó? Gracias por entrar al chat con ese tema. Nos sirvió muchísimo. Y hoy también te esperamos en el chat. Hoy volvimos al aula, volvimos al tema educativo, porque salió con este gobierno, ¿no? Un boletín oficial sobre alfabetización. Yo me quise remontar al pasado, porque del pasado también aprendemos. Y yo, maestra de adultos, directora de escuela primaria, qué sé yo cuántos años en este bendito sistema educativo, digo, ¿cuántas veces se implementó, se desarrolló, se planificó un plan de alfabetización? Se crearon esas, como yo diría, yo lo veo así, un sistema paralelo, porque hay un sistema oficial de educación donde tenemos escuela primaria, secundaria, universitaria, educación de adultos, que en nuestro país fue una rama de la educación, una rama, una jerarquía importante, educar a los adultos, esas personas, esos ciudadanos que no pudieron terminar el sistema formal de educación, ¿sí? Entonces, se han desarrollado en su vida sin saber leer y escribir. Entonces, se creó ese sistema paralelo con maestras alfabetizadoras que muchas veces no tenían el título de maestra, ¿no? De maestra normal nacional como en nuestra época, o profesora para la enseñanza de jóvenes y adultos, pero sí alfabetizaron y siguen haciéndolo. Yo tengo invitada hoy a Lucía, pero bueno, no creo que pueda entrar hoy, tal vez la semana próxima. Y así se fue desarrollando. ¿Por qué esa necesidad de alfabetizar a las personas? ¿Por qué se salieron del sistema educativo formal? Yo tengo mi propia manera de ver, porque es muy fácil echarle todas las tintas a los docentes. ¿M? Yo tengo mi forma de ver, porque si hay un sistema en la sociedad que no funciona, que la persona no tiene un trabajo digno, que la persona no puede ni siquiera comprar sus alimentos básicos, si la persona viene de una familia que tampoco pudo acceder, papá, mamá, abuelos, no pudieron acceder al sistema educativo formal. ¿Por qué? Porque estaban lejos de las escuelas, porque tenían que ir a juntar cartones y, y poder pensar en el plato de comida a diario, porque tenían que ir al monte
a buscar la leña, a cuidar sus animalitos para poder comer. Todo digno, ¿eh? Toda una forma de vida digna, por supuesto que sí, pero por eso no pudieron acceder al sistema educativo formal. Y llegamos a hoy, al 2024, y decimos, pero caramba, los niños llegan a tercer grado y no comprenden lo que leen. Pero caramba, los jovencitos llegan a la educación secundaria y no saben leer ni escribir. Pero ¿qué pasa en este sistema? La culpa la tienen los maestros. Es muy fácil echarle la culpa a alguien. Y no estoy de acuerdo con eso. Y bueno, acá tenemos a Liliana, también mucha experiencia en el sistema educativo, a Marta, que me decía Lili recién, antes de empezar el programa, Luisa, deberíamos leer ese boletín oficial que manda el presidente de hoy, el presidente que tenemos en Argentina, el señor Milei. Pero también está bueno reflexionar sobre esto, porque cada una de nosotras, tanto Liliana como Marta, tiene una visión particular de lo que nos está pasando. Ojo, y no somos solo nosotros, ¿eh? Creo que muchos países americanos se están cuestionando esto. Y luego leeremos ese Luisa, boletín oficial. Sí, Martita, te escucho, mi amor. con respecto a lo que vos decís, yo soy maestra de primaria, o sea que me tocaría a mí esto de que no aprendieron los chicos. Yo hace mucho que dejé la docencia, pero yo estoy en un círculo de poetas donde vamos a las escuelas a leerle poesías a los chicos. Y yo te puedo asegurar que me sorprende ver cómo leen, cómo escriben y cómo se interesan los chicos en la lectura. Entonces no sé qué tan cierto es eso que dicen que los chicos no aprenden nada. Porque yo no veo eso. O sea, hay algunas escuelas donde hay algunos chicos que no aprenden, pero ¿o será que esta es toda la zona de San Isidro? Un día yo estaba en el consultorio con un paciente y me dice, ¿y ese libro? Y yo le digo, ¿qué lo conoces? Sí, lo conozco al libro. ¿Lo conoces? Sí, lo leyeron, sí, lo leímos. ¿Y quién te lo leyó? La maestra. ¿Y te gustó? Sí. Me dice, se acordaba de las poesías y me las contaba. Eran unos libros nuestros, Luisa. Entonces yo digo, y es un chico del Bajo de San Isidro, ¿no? No de un colegio privado que paga 100.000 pesos por mes o 300.000 pesos por mes. Un chico de un colegio del Estado de San Isidro. Y me dijo, y sabía el libro y lo había leído. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay algunos lugares donde por ahí hay mucha pobreza, o, bueno, pero no en todas partes. Generalizar es malo porque estás denostando a un montón de educadores que trabajan muy bien. Claro. Entonces, pregúntate qué pasa en esos lugares donde no hay recursos, qué es lo que está pasando, por qué la gente está funcionando mal, y no es culpa del docente. Es, Acá tuvimos una escuela que era lamentable, en una zona muy carenciada, y hasta que no ocurrió un accidente, el Ministerio de Educación no se ocupó de la escuela. Cuando ocurrió el accidente reaccionaron. Entonces, ¿hasta qué punto es responsabilidad del docente, que es un empleado y que cobra una miseria, y sin embargo los chicos aprenden un montón? me parece Bueno, yo bárbaro. digo esto porque es Todo lo que lo- yo viví. claro, todo lo Y que decís. no lo leí en el diario, no lo escuché en la radio, ni me lo contó nadie. Lo Más viví bien. yo. Ahí está. Esa me parece la introducción más importante del día de hoy. Y vos estás en el chat. A ver, ¿qué opinás? ¿Qué experiencia tenés con el tema de la educación, de alfabetización, ¿no? ¿Qué quiere decir alfabetización? Enseñar a leer Ahí, y escribir, ¿verdad? ahí está Luisa, si me permitís. Claro que sí. Porque yo leí el boletín oficial, es muy elemental, muy burdo y muy difuso. Lo único que tiene y dice claramente es que se promoverá el establecimiento de relaciones estratégicas con organismos de gobierno
y organizaciones del sector privado y Ujú. de la sociedad civil que apoyen iniciativas de alfabetización. O sea que ya quieren meter el sector privado y organizaciones civiles, serán al estilo de la que repartieron los alimentos del doctor Abel Albino dentro de las escuelas públicas. Mm. Vos sabés que yo tuve psicología y alfabetización de jóvenes y adultos en formación docente muchos años. Bueno, hay distintas definiciones de alfabetización. Lo primero que hay que hacer es definir qué es alfabetización. Por supuesto, este plan no lo define porque no deben de tener ni la más mínima idea que hay distintas definiciones de alfabetización, quiénes son los distintos autores que los plantean y demás. Como si fuera un concepto unívoco, alfabetización. Están por escrito, hay autores que las han escrito, todas estas diferentes definiciones, pero bueno, yo acá puse algunas como para simplemente darnos cuenta que cuando hablamos de alfabetización, primero tenemos que definir qué es alfabetización. Ahí está. Entonces, hay algunos que dicen que es rudimento de escritura y cálculo. Es la idea de la alfabetización cuando se conformó el sistema educativo argentino, que tenía por función integrar a los inmigrantes a la identidad nacional, ¿no? Ujú. Claro. Igual en las escuelas se aprendía historia, geografía, para los varones algunas tareas afines, para las chicas otras tareas afines al género según la época. Mm. Otras definiciones de alfabetización, pues ha habido muchos planes de alfabetización, es escribir una carta, o sea que la persona está alfabetizada cuando al final del curso de alfabetización puede escribir una carta. Otros hablan de alfabetización digital, ¿no? Que en estos momentos es muy importante incorporar. Otros pueden pensarlo como una escritura y una lectura comprensiva y crítica. Freire, Mm. de hecho, cuando trabajó en Brasil, en el nordeste brasileño, hasta el año 64, que llegó la dictadura militar en Brasil y se tuvo que exilar, él planteaba la alfabetización, aparte de aprender a leer y escribir, incluía la cultura popular, el folclore, literatura brasileña, nociones de sindicalismo y concientización, que era, digamos, a ver, Cierto. hoy día Freire son palabras mayores en alfabetización. O sea, aprender a leer y escribir va de la mano de tomar conciencia del mundo que se vive y poder transformar ese mundo en el cual se vive, ¿verdad? Claro. Bueno, esto por un lado. Ujú. Me gustaría, a ver, no tienen ni idea de esto, de que hay Claro. diferentes nociones de alfabetización. Y algo más, Luisa, que Mm. escuché y que me parece, si me permitís, o si querés lo Sí, dejamos para sí, muy después. interesante eso. Escuché a un doctor argentino residente en Francia, con una larga entrevista, que se llama Miguel Benazayag. Ajá. Yo recomiendo, está en YouTube, que la busquen, Ah, mira. porque lo que habla es de cómo todo este uso de tecnologías que nosotros lo venimos tratando en este último tiempo, altera las funciones cerebrales y lo prueba, porque nosotros lo sabemos intuitivamente, pero él aporta las pruebas, porque es neurólogo, aporta las pruebas. Entonces, él habla de la delegación de funciones y del reciclado de áreas del cerebro. Por ejemplo, la delegación de funciones es que todo te lo hace el celular o la computadora, vos guardás allí, reemplaza la memoria, delegas la función de la memoria, usas el Google Map y delegas la función de ubicarte en el espacio, y así sucesivamente. Se van delegando en la máquina un montón de funciones que antes las hacía el cerebro, que son funciones psicológicas superiores.
Tienen que ver con la atención es otra, ¿no? Es decir, esta atención tan dispersa, en lugar de poder concentrarse tiempos más largos como para poder llevar adelante una tarea. Se hicieron estudios, por ejemplo, en Francia y en Inglaterra. Esto va para los que hicieron el plan de alfabetización, digamos. En Ah, Francia y en Inglaterra, un taxista lo pusieron a manejar con Google Maps durante 3 años y otro orientándose en el espacio y tal vez usando la guía Filcar o algún elemento, un ah, mapa, un cuadro de doble entrada que nos sirva para orientarnos en el espacio. mira, El señor que manejó con Google Maps, a los 3 años hay una tecnología, no sé si hay otras más avanzadas, pero nosotros en nuestra época nos hablaban de tomografía por emisión de positrones, que se pueden ver las zonas del cerebro activadas y desactivadas. El señor que manejó Google Maps tenía la zona del cerebro de ubicación en el espacio, que el doctor dio la zona exacta, el nombre y demás, desactivada. mira, Desactivada. Entonces, él puso otro ejemplo, que cuando se pasó de la sociedad analfabeta allá en nuestro país antes de 1884 sí, a una sociedad alfabetizada, había determinadas zonas del cerebro que las personas analfabetas usaban para manejarse con signos. ¿Vieron cómo dicen en el campo? Un signo. Bueno, Marta sabe lo que es un signo. Vos tenés un arbolito, ¡ay! Ahí está la casa de sí, Josecito, ¿no? Entonces, Sí. esa zona del cerebro se recicló para las letras, para aprender a leer y escribir. La misma zona del cerebro se recicló para otra función, ¿no? Porque el cerebro es plástico, las neuronas hoy día se saben que se regeneran, ¿no? Ya hay estudios que se saben que las neuronas se regeneran. Entonces, lo que hipotetiza, y más que hipotetizar afirma este doctor Miguel Benazayán, es que es por la delegación de funciones en la máquina, estamos perdiendo funciones en el cerebro y que no hay un reciclaje acorde. ah, O sea, que no hay un reciclaje acorde a Claro. eso. sonaba, Entonces, a esta gente que alarga un plan porque hay que averiguar cuáles son las causas de por qué los chicos, determinados chicos, tienen estos problemas. a eso, Entonces, primero, investiguemos cuáles son las causas. sí. En Suecia, por ejemplo, ya el Estado quitó todas las pantallas del aula y volvieron a los libros. Eso es hace este año, durante el año 2024. Entonces, para poder operar con algo, primero hay que investigar cuáles son las causas. Una entre tantas. Es Claro, más, este señor hace una relación con lo que es el neoliberalismo y todas las recientes votaciones a la extrema derecha, y lo que correlaciona, no pone como única causa, porque los fenómenos son complejos y nunca hay una única causa, correlaciona que estamos yendo con nuestros niños y nuestros jóvenes a un pensamiento muy simple, nada complejo, que es justamente el pensamiento de la extrema derecha. Entonces realiza esa correlación entre usos excesivos de la tecnología, porque de ninguna manera dice que no hay que usarla, sino estamos hablando de esta delegación de funciones, y los avances de determinados sectores políticos en estos últimos 20 años. Hace como una correlación entre eso. Así que me parecían, bueno, muy importante, hablando de esta, que por ahí es cierto que puede haber falta de comprensión, falta de espíritu crítico, y que pueden fallar algunos adquisiciones de la lectoescritura. Pero primero pensemos las causas. exacto. Claro que sí, qué Eh, interesante, Lili. ¿Y vos qué pensás? Contanos ahí, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿Qué pasa en tu país con esto?
¿no? Del analfabetismo. ¿Cómo se Y trabaja? Sí, Lili, discúlpame. lo último, como Sí, decía sí. Marta, Argentina, Cuba y Uruguay son los países que menos analfabetos tienen en América Latina, así que no inventemos una situación. No Claro. inventemos, no inventemos, como que se inventó que teníamos 15, ¿cuánto era? 15.000% de inflación, que íbamos a la 15.000% de inflación. No inventemos situaciones. Sí hay analfabetos, sí tenemos este problema, pero no olvidemos la posición en la que estábamos en América Latina con respecto a la alfabetización, gracias a la escuela pública que se formó en 1884 y que siguió creciendo con sus avatares hasta la fecha. Claro, y casualmente estaba leyendo en esa época, ¿no? Y también fui avanzando en la historia y llegué hasta cuando, después de la dictadura, ¿no? Con el gobierno de Alfonsín, que también se hace un plan de alfabetización. Pero yo digo, hay que leer entre líneas y ver quién está detrás, porque parece ser que todos tienen objetivo político estos planes de alfabetización. Y cuando en realidad me parece que se debería convocar a los verdaderos hacedores, a maestros que estén en el aula con la experiencia esa. No, se arman comisiones con objetivos políticos, nada más. Ahora, alfabetizar, analfabeto. Yo digo, porque muchas veces yo aprendo tanto de las personas que vienen a aprender a leer y escribir, porque yo digo, será, qué bárbaro, ¿no? Porque esta persona se le llama analfabeto porque no sabe leer y escribir, pero está más alfabetizado que yo en otras cuestiones, porque vivió Claro, toda la vida, ¿eh? claro. Y tiene un oficio, lidera una familia, la lleva adelante, piensa en la educación de sus hijos y qué importante es para ellos la educación. Entonces habría que pensar este concepto, ¿no? Si querés te cuento un ejemplo de una paciente. Dale, Yo te Rita. atendía a uno de los hijos, atendía, desde muy chiquito detectamos que tenía un retraso madurativo Sí. y esta señora no sabía leer y escribir, pero sus hijos los mandaba a un colegio privado que hay acá en la zona, gente de muy bajos recursos, que trabajaba, creo que el marido en maestranza, o sea, personas que querían que sus hijos y que había pasado por situaciones muy, muy feas. Esta señora había pasado por abuso sexual, maltrato. Y ella no leía ni escribía, se te traía todas las órdenes médicas de su hijo, te las ponía así arriba de la mesa y no sabía lo que decía. Bueno, hicimos todo un trabajo. Este chico ya terminó el secundario, y, no sé, hizo un avance impresionante, ¿no? Y bueno, como veíamos que esta señora tenía tantas dificultades, teníamos un psicólogo de adultos que la mandamos. Bueno, la cuestión es que esta señora aprendió a leer y escribir, fue a adultos, y después traía sus cosas ordenadas en una carpeta, tenía todo en orden. Era increíble lo que había aprendido. Es una mamá en los 20 años que trabajamos ahí que no sabía leer ni escribir. Por eso yo insisto en que los porcentajes no son reales y que los objetivos tampoco son reales, porque en realidad, vos te acordás, Luisa, cuando hicimos el magisterio, que si bien terminamos a los 18 años siendo maestras, sabíamos un montón, y lo que teníamos claro es que uno tenía que hacer el programa en función de las necesidades del chico o de la gente. En cambio, si vos lo vas a hacer en función de las necesidades personales o particulares de un mandatario político, las cosas salen de otra manera, ¿no? O sea, uno tiene que trabajar en función de la gente, necesita leer y escribir, ellos pensarán su ideología política con las herramientas que uno les dé para aprender a leer y escribir. Después los Claro. objetivos, ¿para qué quieren? Claro, si hay algunos que, me acuerdo, empecé a trabajar, que a la gente había que prepararla para que vaya a trabajar.
nada más que para eso. ¿Por qué? ¿Por qué no la podés preparar para el arte, para la Exacto. actuación, para la música, para tantas cosas que son capaces? ¿Por qué para ser empleado de una fábrica? Habrá el que querrá ser empleado de una fábrica, habrá el que no. Por eso los fines y los objetivos son muy personales, muy egoístas, muy individualistas, que es típico de la política económica de algunas líneas que Claro, piensan todo en función del sí, individualismo. claro, porque vos sabés que leyendo, yo no tuve mucho tiempo de leerme, bajé un documento de la época de Alfonsín, del plan de alfabetización, ¿no? Y como todo el tiempo Sí. dice unificar, unificar pensamientos, unificar maneras de pensar. No se puede unificar cada ser humano. Digo, a ver, lo tengo que seguir leyendo, pero digo, mirá lo que está atrás de todo esto, ¿no? Eh, Bueno, pero eso salió después yo me vuelvo a primaria. sí, Hasta que subió Alfonsín había un programa que lo habían anulado, que estaba para enseñanza primaria, que estaba un plan curricular, y después cuando vino Alfonsín lo dejaron bastante parecido, algunas cosas modificaron, no sé si tendrá que ver con eso. El programa primero estaba en los años 70, no el programa, el planeamiento curricular para ah, primaria salió cuando nosotras nos recibimos. Era excelente ese planeamiento curricular. Después desapareció, no sé qué pasó, claro, fue en la dictadura, y claro, después con el sí, advenimiento después te lo de paso, Alfonsín, Martita, el que encontré yo, ¿no? sí, Pero habla todo el tiempo de con la democracia, ¿no? Con la democracia se alfabetiza, como decía, se come, bueno, en fin. Eh, era el en objetivo. primaria era muy parecido, no sé, ahora Pero en es como adulto no decía tengo idea. Luisa, es como dice Luisa, son planes políticos, porque Claro, yo trabajaba en adultos en esa época y este plan de alfabetización de la época de Alfonsín venía conjuntamente con las cajas PAN que sí. repartían. Y bueno, y siempre la crítica que se le hizo es que ya había un sistema educativo. Es más, a la misma escuela de adultos mandaron una maestra alfabetizadora de este plan. O sea, no había necesidad, porque ya había una escuela de adultos con los 3 ciclos, un ciclo Claro. inicial que alfabetizaba, un primer ciclo y un segundo ciclo. Entonces, lo que hay que hacer siempre es fortalecer las estructuras que ya están hechas. Hay muchas escuelas de adultos, por suerte, que son reconocidas, estatales, algunas de educación popular, algunas privadas, incluso sin cuota, porque en la Cava hay 7 escuelas que dependen del obispado, que son sin cuota, escuelas de adultos, que tienen años de funcionamiento, por ahí desde 1920, hay una en La Cañita que funciona en épocas en que esa zona estaba el hipódromo, entonces allí iban personas que no sabían leer y escribir y después quedaron digamos, por ahí para la gente que va a trabajar a la capital, porque ese barrio se hizo muy caro, y que de pasada va a la escuela y utiliza esas instalaciones. Esa escuela no se cerró nunca, sigue funcionando al día de hoy, y muy bien, y funciona muy bien. Claro. Pero mientras sucedía esto de lanzar en un papelito esto del Plan Nacional de Alfabetización, suspendieron un programa del 2021 que se llama Libros para Aprender, que es el programa que provee de montones de libros a todas las escuelas. Entonces, Mm. ¿con qué vas a alfabetizar si suspendes el No, pero programa de libros? pará, Lili. Van a mandar otros. Eh, Otros que eh, van a redactar ellos a su manera y para, ¿entendés? Y no lo sé, bueno, no lo sé, ¿viste? Por ahí no, porque cuesta mucho, ¿viste? Imprimir en papel hoy día cuesta mucho, no sé, Bueno, no ¿viste? sé, No lo pero este boletín, Lili, dice, bueno, los puntos que cita que van a llevar a desarrollarse y demás. Bueno, el compromiso de alcance comunitario, la alfabetización en los primeros años de la escolaridad, como si no se hiciera, la transversalidad de la alfabetización, la formación docente inicial y continua, el acceso a recursos educativos de calidad, el monitoreo y evaluación. Y acá hay otro más.
la consolidación de una estructura que vincule las inversiones en alfabetización con las condiciones efectivas para el aprendizaje. Y ahí empieza después los artículos, ¿no? Pero no está desarrollado, esto ni siquiera tiene visos de plan. Es un boletín, vamos a ver luego, pero el tema es cómo piensa hacerlo y el tema de la privatización, eso, sinceramente, es como que cada cosa que nos largan hoy tenemos que verle la segunda intención, ¿no? Leer por detrás de todo esto. En fin, estamos ahí. ¿Y vos qué pensás? ¿Pudiste ir al sistema formal de educación? ¿Te pudiste alfabetizar? Y seguro que sí, si estás en el chat, tenés la suerte de poder leer y escribir, porque si no, ¿cómo harías, no? Pero bueno, tenés posibilidad de mandarnos audios también. Ahí arriba, a la derechita arriba, hay un número de teléfono. Te contactas ahí y nos mandas un audio. ¿Cómo te fue con esto de la escolaridad? A vos y a tus hijos. ¿Eh? ¿Tenés los recursos como para mandarlos a una escuela? Muchas veces vas a una escuela estatal, pero bueno, no tenés ni zapatillas, ni para comprarle un cuaderno, y la cosa cambió mucho. Yo recuerdo en mi época teníamos para darle a los pibes desde guardapolvos, cuadernos, elementos para el estudio. Pero bueno, hoy en día estamos así, ¿eh? Y tenemos que... Luisa, cuando se hizo la ley 1420, me estaba acordando ahora, Sarmiento, como sabía, con todas las críticas que se le puedan hacer a Sarmiento, pero en educación no, sabía que cuando llega el momento de otorgar financiamiento a la educación, nunca hay plata para la educación. Exacto. Entonces había un artículo muy largo que salió en la revista Toda esa Historia, en donde escribía punto por punto de dónde iba a salir el dinero para el presupuesto educativo. Entonces, bueno, porcentaje tal de las herencias, de las casas que quedaban sin herederos, bueno, y mencionaba detalladamente, punto por punto, de dónde iba a salir el dinero para financiar al sistema educativo público. Esos artículos se fueron derogando año a año hasta quedar reducido prácticamente en la nada. A medida que pasaban los años, se derogaba algún artículo del financiamiento de la escuela pública. Hacía que, bueno, lo fundamental para la educación es el financiamiento, es el presupuesto educativo. Por Es supuesto. como decís vos, si no tenemos libros, si no tenemos materiales, si no No tenemos tenemos condiciones, sueldo, porque no la tenemos verdad que sueldo, el salario... exactamente, Claro, exactamente. Ahí vamos a tener dificultades, ¿no? las necesidades básicas, Lili, porque hoy en día ni los maestros tienen sus necesidades básicas cubiertas, y menos los estudiantes y las familias. O sea, y tu tarea con ese libro de alfabetización de jóvenes y adultos, la verdad que te deberíamos traerla aquí, ¿no? Como que, ¿cómo lograste plasmar en tu libro alfabetización de jóvenes y adultos? ¿En qué año lo hiciste? ¿Qué tiempo te llevó? ¿Y cómo? Contanos eso, Lili, que es muy interesante tu obra. Eh, no, lo hice después de que me jubilé en el 2016 para que no se perdiera el material que había juntado durante tantos años de trabajo en primaria de adultos, secundaria de adultos y en formación docente también. Siempre, siempre lo Así hacemos. que para que no se perdiera, yo me encontré con un montón, mis alumnos iban a hacer observaciones, prácticas, a escuelas de adultos, me encontré con un montón de trabajos que, como ustedes saben, hay que guardarlo durante 5 años, esos trabajos,
Y digo, bueno, antes de que pase este tiempo, vamos a tratar de dejar por lo menos un panorama general por escrito de todo lo que ellos observaron, más mis observaciones, más las de otros docentes de adultos. Así que bueno, ese fue el Sí, proceso. yo lo estoy buscando porque siempre lo tengo por ahí, tu libro, porque muchas veces lo consulto y a veces lo utilizo porque tenés testimonios ahí muy valiosos de las personas. No sé si vos lo tenés cerquita, tu libro, pero No, no lo tengo cerca, ¿no? sí, sí, es muy valioso, ¿no? Porque pintás una realidad de esta modalidad de jóvenes y adultos que muchas personas tal vez no la conozcan, no la tengan presente. Qué pena, quería leer alguno de los testimonios y ahora no me parece. Bien. Eh, estamos, ¿eh? Sigan conversando un ratito a ver si yo encuentro el libro de Lili, porque quería leerles uno de los testimonios. Sí, yo pensaba también cuando hablan de las relaciones estratégicas entre organismos del gobierno, sector privado y la sociedad civil. Yo no sé qué sector privado va a querer invertir en educación de adultos, porque en Claro. general son sectores empobrecidos de nuestra población y los empresarios cuando hacen inversiones es con el fin de obtener ganancia. No se me ocurre qué engendro pueden llegar a ser ahí en este sector del sistema educativo o en esta área del sistema educativo. Pero bueno, a veces la imaginación nuestra Ah, no alcanza para ver qué es lo que puede llegar a pasar en algunos sentidos, ¿no? sí. Ah, Pero sí sectores de la sociedad civil, que lo que sí se me ocurre que se pueden intentar es meter la pata religiosa dentro de las escuelas, que son laicas, laicas. a ver si ¿Mm? lo ven, lo encontré. ¿Lo podés ver? Martita, ¿lo tenés este libro? Vos lo tenés que tener. No, no lo tengo, si yo lo quiero comprar. ¿Quién Claro. lo tenés? Yo lo tengo acá en casa, mira. Por ahí te lo presto hasta que lo puedas conseguir. Es Psicología y Alfabetización de Jóvenes y Adultos, diario de aula. Son Ah, experiencias de tus estudiantes, ¿no, Lili? De los trabajos de investigación. Sí, de los estudiantes y propias y de otros docentes también. está Es buenísimo. un trabajo Y yo tengo excelente. esa parte de salud, nunca lo pude terminar de editar ni de cerrarlo, pero tengo todo el trabajo que hice en salud con grupo de niños así preparado para editarlo y nunca lo Ay, edité. sí, pero ¿cuánto tiempo hay que tener para eso? Pero es tan valioso dejar registrado. ¿Sabes que acá hay testimonios en este libro, no solo de los estudiantes, pero también de los docentes, de directoras de escuela? Hay entrevistas. Está Hay buenísimo. tanto valioso para leerles. Miren este, a ver que lo tengo marcado, vamos a ver por qué. Tengo marcado con lápiz. Em, a ver, mira, acá dice, veremos cómo, por ejemplo, ¿no? Se confrontan los conceptos cotidianos y los científicos en el trabajo, en el área vida y medio ambiente. Justo ahora hay en la modalidad de adultos, por lo menos en este distrito, un proyecto sobre medio ambiente. Que lo estamos desarrollando con las escuelas del distrito acá de San Isidro. Y entonces, en esta época, cuando se desarrolló esta experiencia, en el libro de Liliana, dice, cuando tocamos el tema de los seres vivos, la cuestión de lo que está vivo y lo que no está vivo provocó una reflexión profunda dentro y fuera de clases. Y a mí me pasó en el aula esto, ¿eh? Con mi gente, con mis adultos. ¿Qué es un ser vivo? ¿Cuáles son las condiciones para darnos cuenta que un ser está vivo? Es increíble, algo que para nosotros es tan sencillo
y a ellos les costó esto, ubicarse. Bueno, y dice, promotores tales preguntaban a sus compañeros de otras regiones si creían que las piedras estaban vivas. Algunos afirmaban que se criaban en el agua y que la presencia de piedras chicas y grandes confirmaba una de las características biológicas de los seres vivos, el crecimiento. Algunos, furiosos, lo negaban. La pregunta andaba de boca en boca, de pensamiento en pensamiento. Los promotores acudían con los maestros en busca de la verdad y sus respuestas abrían más posibilidades. Los promotores se volvían locos y la diversidad de verdades quedaba encima de todo. La diversidad de verdades. Debe ser que lo tenía marcado, Lili, cuando traté este tema en el aula, a lo mejor el año anterior. Lo tenía marcado en lápiz, porque es muy interesante esto, ¿no? De las diferentes culturas, cómo se desarrolla el pensamiento y los conceptos que cada uno puede tener. Mirá cómo veían a la piedra, posiblemente un ser vivo, porque veían una piedra más chica, otra más grande, otra más grande. ¡Qué barbaridad! Muy curioso y para producir en el pensamiento de los otros. A mí me ha pasado con los seres vivos, un señor muy mayor, que yo les dije que pongan ejemplos de seres vivos. Ah, yo creo que yo les dije, por ejemplo, el reloj. Les dije, no teníamos un reloj de pared en el aula. Y le digo, por ejemplo, el reloj, ¿qué les parece? Y un señor muy mayor me dijo, sí, es un ser vivo. Y entonces ahí, ¿y por qué te parece que es un ser vivo? Porque se mueve. Pero ¿qué habíamos dicho de un ser vivo? Ay, esto de nace, crece, se reproduce y muere, se ve que no lo tenían muy razonado al respecto, ¿no? Y después de un rato me dicen, no, 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 claro, no está vivo. Ujú. Mira vos, este libro Y es son maravilloso. lo interesante, porque ese otro país latinoamericano, yo no me acuerdo de dónde es ese ejemplo, Claro. es esto de contrastar diferentes nociones, pero que el pensamiento científico no se imponga como algo aplastante, digamos, o las clasificaciones, porque en este caso son clasificaciones escolares, más que nada esto de vivo, no vivo, que no se impongan sobre otras formas de ver el mismo fenómeno. Tiene ahora pienso que tiene algo de animismo esto, ¿no? Esto de atribuirle cualidades vivas a objetos que no lo tienen, ¿no? Ujú. Que es un pensamiento característico de los chicos de los 4, 5 años, ¿no? Pero bueno, lo que ellos lo trabajaban de esta manera, tratando de que estas clasificaciones escolares no se impongan por sobre las otras representaciones del mismo fenómeno, sino que se contrasten, que estén en el mismo plano, ¿no? Para evitar todo esto de la colonización del pensamiento por un pensamiento que es eminentemente escolarizado, Ujú. porque la gente que no está, las clasificaciones son escolarizadas. Cuando decimos vida mineral, vegetal, animal, es una clasificación escolarizada. Y gente que no ha estado escolarizada por ahí junta las cosas de otra manera. Si vos le pones un árbol, una herramienta, y tierra, bueno, una persona, un chico que ha pasado por los primeros grados de primaria, te lo va a meter en esa clasificación. Mineral, vegetal, animal, un animalito. Pero por ahí una persona que no está escolarizada, eso también lo hizo Vygotsky en su momento con las poblaciones analfabetas de Rusia, te junta lazada
con la plantita, porque él lo clasifica por su uso, porque yo cultivo y me sirve para eso. Yo hice esa misma experiencia, lo hizo con chicos de segundo grado, y los chicos de segundo grado todavía no tienen metida en la cabeza las clasificaciones escolares y te clasifican por el uso. Lo mismo que la población analfabeta de las experiencias de Vygotsky antes de 1917. O sea, una cosa es clasificar por el uso, es válido también eso. Y las otras son, ya lo repito, clasificaciones que te inventa la escuela. El mundo Ahí es así, está, categorizado de esta manera. claro. Pero no es la única forma. Más bien, tal vez no es lo que vos necesitas aprender, pero bueno, es lo que está. Pero en este libro ahora no puedo porque lo tomé así muy enseguida, pero yo recuerdo testimonios, que ahora no los encuentro, de personas que han venido del interior, de personas que han venido de otro país, ¿no? Eso también, la modalidad de adultos recibe personas que a lo mejor han venido de Rusia. Yo he tenido alumnos que han venido de Rusia, de China, de Italia, y vienen aquí, ya tienen una formación en su país, pero con otro idioma, y vienen aquí a aprender este idioma, esta cultura, y vienen a la educación de adultos. Es tal la diversidad que tenemos en educación de adultos que hace falta, digamos, entender a quién tenés del otro lado, ¿no? Primero y principal, para empezar a trabajar y planificar. Es tan desubicado pedirle al maestro de adultos un diagnóstico, una planificación, cuando todavía ni sabe cómo está formado su grupo, y pasa a veces. Son cosas locas que se nos piden. Interesante, los ejemplos. Sí, Resulta que yo gente que tiene una discapacidad bastante importante y que de chiquito, ¿no? O sea, como que su aprendizaje es muy lento. Costaba mucho que pudiera interesarse por la lectoescritura, o sea, no tenía interés, más allá de la dificultad, no había interés. Cuando ingresa a la adolescencia y le empiezan a gustar las chicas, empieza a tener novias o enamorarse de compañeras que sabían leer y escribir. Estas chicas también tenían dificultades, son chicas especiales, pero que tenían incorporada la lectoescritura. Y yo pensaba que él podía incorporarla, pero no le interesaba. Cuando empieza a conocer estas chicas y que escriben, se empezó a interesar por la lectoescritura. Vos no sabés cómo maneja el celular, hasta está queriendo aprender inglés porque le pusieron un programa de inglés en el celular y me muestra Apple manzana, me dice. Y está aprendiendo las letras y tiene el abecedario y el celular le va marcando y él las repite. Y hay palabras que ya, o sea, es increíble lo importante que es la motivación, el interés de la persona. Si yo le voy a llevar mis intereses y mis propios objetivos, no va a aprender nunca. Si yo trato de saber, como estabas diciendo vos, cuáles son los intereses, qué es lo que... Y ahí apoyarlo. Fue genial cuando la hermana le cargó el programa en el celular, ¿no? O sea, pues yo trabajé esto, tenía el interés ahora. Y cuando le cargó, y está, y abre el celular y empieza y repite en inglés. Y yo lo miraba y no podía creer. claro, la idea sería también, ¿no? Utilizar eso que a él le interesó para trabajarlo tal vez de otra manera, porque también tenemos que ser conscientes que la exposición a la pantalla, como nos decía Lili hoy, ¿no? Es perjudicial para el cerebro. Pero hay una nueva generación, evidentemente, que ¿Cuánto tiempo cómo lo controlás? Eso la mamá lo controla. ¿cómo lo controlar? Todo Claro. el tiempo con el... Pero Y todo el tiempo está, sí, el sí. programa está... Cla- Si él va al colegio, este chico tiene una dificultad porque no lo puede llevar. Él va a escuela de adultos, pero como no lo dejan solo porque... Claro, no Se, lo se- pueden. no la escuchamos a Marta, No, se le no, va porque la... tiene un problemita ahora en el audio. Pero bueno, Mm. sí, sí, yo conozco a
al estudiante que Marta nos comenta, que bueno, ahora está en un momento en el que no puede concurrir y era muy importante la presencialidad de esta persona con otros pares, ¿no? De adultos, por más que a veces los compañeros tenían otras edades redesfasadas, eso pasa también en la modalidad de adultos, ¿no? Em, el desfasaje en edades, tal vez tenemos personas muy mayores con jóvenes y después una edad intermedia. Lo que sucede en esos casos es que los jóvenes, los jovencitos, si son muy jovencitos, ya sabemos que en la modalidad de adultos los tenemos a partir de los 14 años, con analfabetismo. Son jovencitos que no han podido acceder a la lectoescritura, pero por diferentes situaciones familiares, sociales, políticas del país. Porque son chicos que no han podido tener una continuidad de venir a la escuela, porque tuvieron que acompañar a sus padres en el trabajo, porque tuvieron que cuidar a sus hermanitos más chicos, porque sus padres tenían que salir a trabajar. No es porque, oh, culpa de los maestros, no. Esto lo tenemos que dejar en claro. Porque, a ver, hay una realidad que avasalla, una realidad política y social mal encarada desde el poder, que lo único que busca es la ganancia. A ver, si la educación me da ganancia, vamos a educar. Pero si la educación me da pérdida, fuera presupuesto educativo. Y nunca, la verdad que jamás. Yo no sé en qué parte de la historia hemos tenido un presupuesto educativo como la gente. ¿Qué es pérdida y qué es ganancia? Me pregunto. Además, Tener un analfabeto es ganancia, me parece que es una pérdida. O sea, esa administración que se está haciendo no está muy clara, porque no tiene según clara como cuáles son la las veas, pérdidas. Martita, según como lo Claro, veas. yo lo veo como pérdida. Porque si precisas mano de obra barata, para el gobierno es una ganancia, tiene mano de obra barata. Pero mano de obra barata, ignorante, no sé hasta qué punto. Y para Va a vos, ser para mí, necesario. para vos, para mí, para Liliana, que creemos en un ser humano íntegro, capaz de darse cuenta cuando lo están engañando. Para nosotros es una ganancia. No sé, pero lamentablemente, para la clase política, no. Hay mucha gente que se cree que invertir en educación también es una pérdida. Y esa ¿Entendés? gente no está asociada con esa ganancia de la que ellos hablan. Y cree que es una pérdida. O sea, cree que invertir en educación es una pérdida, cuando en realidad es una pérdida no invertir, para ellos también. Es Exactamente. no tener noción de las cosas. Por eso creo que es importante aclarar en qué sentido es pérdida, en qué sentido es ganancia. Claro ¿No? que Si sí. invertir en educación, tener gente analfabeta, para mí que la gente sea pobre, que esté mal, es una pérdida, no es una ganancia, porque eso me perjudica a mí también. Pero hay gente que se cree que no lo perjudica eso. Claro que sí, Martita, Lili. Se nos fue la hora conversando sobre esto. Gracias por todo lo que nos dijiste en el chat. Te estamos contestando en vivo. Sí, siempre estoy. Ya te diste cuenta que yo, Luisa, siempre está ahí en el chat. Me acompaña a veces Liliana, ahorita Martita, que se acostumbre, pero seguro tenés pacientes a esa hora, los viernes a las 21 horas, claro. Pero se pone lindo, ¿sabes? Se pone lindo el chat porque entran personas de todas partes y comparten lo que están escuchando y ponen su opinión. Es muy interesante eso. Bueno, nos vamos, Lili, ¿algo para cerrar o un saludito? ¿Qué te parece? No sé, Luisa, si alcanzará, porque hoy es 9 de julio, es el Día de la Claro. Independencia, pero tenía un textito, pero no sé si hay tiempo. Si no hay tiempo, lo dejamos. Y no, ya casi que nos vamos, ¿eh? Bueno, Claro. lo dejamos para la próxima, ¿Qué hacemos te el parece? recordatorio. Ahí está. Ujú. Me gustaría mucho, que desarrollemos un especial con respecto
a la independencia. Qué tema. Buah. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias, Martita. Gracias, Liliana. Bye, bye.